Morena. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Gracias por este espacio. No, pues al contrario, te agradecemos. Creo que es muy importante tu visión, tu reflexión como sobreviviente, aunque ya en algunas ocasiones te hemos escuchado decir en entrevistas y demás que mantienes una cierta distancia, pero creo que como sobreviviente y como alguien que caminó tan de cerca con sus compañeros, ¿no? Pues yo creo que vale la pena escuchar tus reflexiones. A grandes rasgos, ¿qué opinas de este reporte? Mira, yo tuve una reunión con el presidente el 17 y 18 de junio y me comentaba todos estos aspectos. Yo le hacía ver también pues, lo que veíamos nosotros como sobrevivientes y es complejo, entiendo la investigación, la situación en la cual quedó en sí misma la investigación después de que Peña Nieto pues, salió del poder y cómo la reinició el presidente de la República, las sentencias del Tribunal de Circuito de Tamaulipas y todos los asegúnes que ha habido, ¿no? Y sí deja un sabor de boca un poco pues frustrante porque pues nosotros sí esperábamos, la verdad, que en este sexenio ya se aclarara lo que pasó con nuestros compañeros. Veníamos de un sexenio de grandes decepciones, de una mentira histórica, de burlas sobre el movimiento, sobre quienes participamos en eso, de un estigma constante sobre familiares, sobrevivientes, estudiantes, movimientos que acompañaron o que acompañan hasta la fecha. Entonces, claro que había una gran expectativa y esperanza de que se solucionara y que bastaba la voluntad política de un Estado, de un gobierno, de un presidente. Sin embargo, pues nos topamos con la realidad de lo que es la justicia y la impunidad en nuestro país. Y a eso, justamente de eso es lo que yo veo reflejado en este gran documento que entregó el presidente, pues aunque él trata de, pues un poco de evadir, de tratar de decir pues ni el ejército, el gobierno ha puesto todo, etcétera. Hay intereses más allá del gobierno, hay intereses extranjeros. Entonces, pues comparto un poco su postura, en parte no, porque pues obviamente pues somos unos de las víctimas directas de aquel acontecimiento. Manuel, como diputado de Morena, como sobreviviente, ¿qué te dice esa reunión y eso que tú estás reflejando de la complejidad que envuelve el caso y de lo que tú conversaste con el presidente? Creo que una de las cosas que más sorprende, sin duda alguna, es el que se exculpe prácticamente al ejército, ¿no? A la Sedena. ¿Qué opinas de ello y qué te dijo el presidente en esa reunión? Yo no creo que se exculpe, más bien se señala que hay militares involucrados. De hecho, yo soy uno de los sobrevivientes que estuvo encerrado por el ejército en la clínica Cristina y el capitán Crespo pues sigue su proceso. O sea, hay militares implicados y procesados en este momento. Entonces, se exculpa a la institución en sí misma, no a los militares implicados. Eso yo creo que está bien. Sin embargo, en el fondo, en el movimiento social, en la realidad de nuestro país, en nuestra historia sabemos que el ejército durante décadas, la institución en sí misma se ha prestado durante tanto tiempo a cometer actos que tienen que ver con la desaparición y persecución de líderes sociales, defensores del territorio, guerrilleros, etcétera, ¿no? Mientras que los vemos claramente en otros contextos que pues los narcos les pasan por las narices muchas veces, saben dónde viven, saben quiénes son y a ellos no los persiguen. Es decir, ahí no hay una motivación política para perseguirlos, mientras que a Lucio Cabañas lo tenían bien checadito de qué camión se subía, a nosotros nos tenían bien checaditos de qué, con quiénes nos comunicábamos, a dónde íbamos, qué hacíamos. Pues hay otros actores en el país a los cuales no los vigilan tan de cerca. Entonces yo creo que esa práctica difícilmente va a cambiar solo en un sexenio. Tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Entonces, pido disculpas, no es en este lugar, es allá arriba que están tocando, justo No ahorita te preocupes, se está bien les el ocurrió. acompañamiento musical, no te preocupes. Manuel, a ver, ciertamente como tú lo señalas, el reporte del presidente dice que hay
20 militares que han sido procesados, pero de alguna manera, como tú lo comentas, exculpa al ejército como institución, pero quizá, y ahí es en donde viene este giro argumental, ¿no? Aunque el propio presidente señala que son hipótesis, eh, dice algo que me parece, si me permites, a compartir, a leer este párrafo de manera textual. Eh, Dice en este reporte el presidente López Obrador, con la complacencia o confabulación de supuestos defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil y de organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos, se involucró a quienes no participaron en la desaparición de los jóvenes. Se dejó en libertad a quienes sí son responsables y al paso del tiempo empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios, sino que en este crimen la culpa mayor recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional con el manejo de la consigna de que fue el Estado y específicamente el ejército mexicano. En fin, a partir de ahí desarrolla una serie de argumentos o de hipótesis para llegar a la conclusión de que se quiere acusar al ejército sin fundamento, pero sobre todo, y ahí es donde me quiero colocar la pregunta, Manuel, responsabilizar a organizaciones de la sociedad civil como la Chinola, como el Centro PROD, con quienes pues ustedes trabajaron de la mano desde el inicio, pareciera un poco injusto. ¿Qué piensas de ello, Manuel? Sí, es complejo meterse en este tema, estimada Jacaranda, y a la audiencia, pero pues yo voy a ser claro en lo que pienso, en lo que veo, en lo que vi desde aquel tiempo, ¿no? Obviamente somos una organización estudiantil arcaica, fundada en 1935, nos rodeamos de organizaciones con paradigmas marxistas, leninistas, que piensan en paradigmas de construcción del socialismo. Muchos viven todavía con paradigmas de los años 70, 80, 90, no se han actualizado en cuanto a la ideología, al estudio, ¿sabes? Entonces, obviamente, nosotros también fuimos parte de responsabilizar al ejército mexicano en tiempos de Peña Nieto, 2014, 15, 16, 17, 18. Y eso era acorde porque al mismo tiempo traíamos una actitud como movimiento contestataria frente al sistema que Peña Nieto representaba. Obviamente, cuando viene la transición al presidente de la República actual, la 4T empieza y nadie se imaginaba, ni siquiera ni aceptaban la idea muchos que iba a ganar el presidente López Obrador, pues hay este cambio en el gobierno, pero en los movimientos sociales no necesariamente hay un cambio, por lo tanto se sigue culpando al ejército mexicano. Y yo te lo digo claro, y se lo digo claro a la audiencia, en aquel tiempo nosotros también sabíamos que los principales responsables habían sido los grupos del crimen organizado en aquel tiempo, pero de tontos íbamos a arriesgar nuestro pellejo, así de simple, porque a esos canijos los vemos ahí, andan rodeándonos, andan por ahí en nuestros contextos donde vivimos. Era más fácil para nosotros politizar el asunto, ¿sabes? Politizarlo para, pues, medio protegernos, porque políticamente y mediáticamente, teniendo una cobertura de ese tipo, Peña Nieto difícilmente nos iba a tocar a nosotros, y aún así lo intentaron. Decían, Omar, o sea, es parte de los rojos. Unos de ellos, de los normalistas, eran parte de los rojos, de los Guerreros Unidos. Es decir, trataron de crear una condición mediática para que nos vieran, para ponernos en riesgo y podernos atacar. Jamás encontraron nada y por eso, pues imagínate, si hubieran encontrado alguna huella de que nosotros estábamos involucrados con el crimen organizado, habrían cerrado la escuela. Pero a lo que voy es que los compañeros de Ayotzinapa, Vidulfo, los familiares, pues en tiempos de López Obrador siguieron con la misma consigna, sin aceptar diferencias. Para muchos de mis compañeros normalistas hoy en día, el presidente López Obrador es igualito a Peña Nieto. La cuarta transformación no es más que de lo mismo. Es decir, no hicieron un análisis concreto respecto a eso. Y a mí me sorprende porque pues el PRO, Vidulfo y todos ellos, pues claramente que tienen una capacidad grande de análisis en la cual, nos guste o no, la 4T está respaldada
por muchísima gente en el país que esperaba un cambio, aunque mínimo, pero que hubiera un cambio. Entonces, también se debe a eso. Y el otro gran factor que también es polémico es el caso emblemático. En temas de derechos humanos, el caso emblemático sí arroja dividendos políticos, estatus y hasta dividendos económicos a muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque cuando rodeas o cuando te haces cargo de un caso emblemático, pues claramente las fundaciones, las embajadas extranjeras fácilmente aprueban tus proyectos y te dan de comer durante muchos años. Pero Vidulfo Entonces también esa Rosales, es la cara oculta, la otra cara de la moneda en cuestión de los casos emblemáticos. Todo el mundo quisiera tener el caso de Ayotzinapa y no el caso de una señora, un señor, una familia de allá de un barrio pobre, porque nadie lo está viendo, porque no hay cámaras a su alrededor. No es emblemático. Casos hay muchos, pero todos quieren un caso emblemático. a ver, Manuel, déjame aquí retomar algo que dices que me parece pues importante porque dices que es probable que se hayan equivocado o que se equivocaron tus compañeros y la gente que los rodeaba por una visión ideológica que no ha sido actualizada, viviendo en una serie de postulados marxistas que hoy no coinciden con la realidad, pero yo te preguntaría, o sea, tú estás diciendo de alguna manera que hay un error de aproximación por esta, digamos que este retraso ideológico de aproximación de los estudiantes, tus compañeros de Ayotzinapa. Hay un error en cuanto al abordaje pues, de la investigación ya con en el nuevo gobierno. Yo pienso que sí se podía cooperar más en lugar de ser extremadamente contencioso frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, los primeros actos del presidente fueron claros. Un decreto para que todas las autoridades colaboraran, la conformación de la Comisión de la Verdad, una fiscalía especial. O sea, hubo muchas muestras de buena voluntad, se han dado muchos instrumentos para que esto avance. Entonces, obviamente, pues yo, desde mi punto de vista, había que ser más cooperativos, sin perder, por supuesto. Yo no estoy diciendo que se pierda para nada el tema de la protesta en las calles. Esa nunca hay que soltarla. Yo lo he dicho incluso con compañeros de Morena. Algún día vamos a tener que defender la 4T en las calles otra vez. Entonces, eso yo no estoy diciendo que eso no sea válido, pero pienso que debía ser una actitud un poco más cooperativa, sin darle para nada la confianza total al Estado, porque al final, como lo dice el presidente en esa carta larguísima que ha entregado, claro que fueron autoridades del Estado, claro que fue el Estado, o sea, el presidente lo acepta y creo que eso lo aceptamos todos y todas y lo vamos a seguir nombrando tal cual es. O sea, Entonces, perdón, ¿estarías de acuerdo entonces que, tal como lo dice el presidente en este informe, que organizaciones como el Centro PRO y la Chinolan con Vidulfo Rosales ha sido eh, eh, apoyada por agencias internacionales, como tú dices, bueno, se han beneficiado y han comido de ellas muchos años? O sea, estás diciendo que sí, efectivamente hay injerencia de intereses internacionales y de la DEA, precisamente. no lo sé, pero pues corporaciones, fundaciones extranjeras pues, financian pues los proyectos de estas organizaciones. Yo no voy a ahondar más, pero por ejemplo a un compañero sobreviviente que se llama Uriel Huicho, le decimos, lo levantaron en Acapulco en aquel tiempo y lo golpearon, lo amenazaron, le dijeron que le pararon su desmadre, que era un aviso para todos nosotros. Yo me acuerdo que en 2015 a principios el compañero y yo fuimos directamente con nuestro amigo y compañero Santiago Aguirre del PRO y le expresamos el tema y que estábamos extremadamente preocupados por la situación. Y ni ellos ni la Chinola alzaron jamás una denuncia formal o abrieron una carpeta de investigación al respecto. Nomás nos dijeron sí y luego vemos. Porque pues también está el tema más allá de lo que ustedes o cualquiera alcanza a ver. El sobreviviente pues ya sobrevivió, chingado, pues no importa, ¿no? Entonces además muchos nos culpaban a nosotros por el solo hecho de haber sobrevivido. ¿Cómo es que no ayudaste a mi hijo? ¿Cómo es que tú lo invitaste a estudiar ahí? ¿Cómo es que tanto? Entonces imagínate, también son cosas
que para nosotros resultan de gran inconformidad y claro que son contradictorias porque los casos estaban perfectamente visibles, perfectamente nosotros los dimos a conocer a nuestros abogados, Vidulfo, Santiago y los demás, y jamás se hizo nada. Entonces nosotros dijimos, ah, caray, pues entonces si algo nos pasa durante las protestas por nuestros 43 estudiantes, y no solo fuimos nosotros, ya hubo muchos heridos a lo largo de los años, pues nunca se levantaron carpetas de investigación más allá. O sea, también se descuidó muchísimo, y esto lo voy a decir también, se descuidó muchísimo el caso de Julio César Mondragón, el caso de los asesinados. ¿Por qué? Porque como que ya no importaban o qué estuvo pasando, por qué todo se centró en nuestros 43, que no disminuyó para nada el aspecto, pues, o sea, que los queremos con vida, queremos que se sepa qué pasó con ellos, pero ¿por qué no tomar todo por igual? Entonces, pues, ¿qué te digo? Claro que ahí hay contradicciones y de las cuales hay que hablar, porque entonces no se va a hacer una justicia verdadera, ni de parte del Estado, que es el mayor responsable de este asunto. Eso nunca lo voy a dejar de decir. El 95% de la responsabilidad está en el Estado y ellos tienen que resolver y otorgar justicia, y no repetición del caso y reparar los daños y castigar a los responsables. Pero el otro 5% también se debe a nosotros, a los que estuvimos ahí, a seguir cooperando. Por eso yo el 17 de mayo fui todavía a rendir otra vez declaración ante la jueza de Toluca, porque los militares ya estaban otra vez queriendo salir y algunos ya salieron para llevar su proceso en libertad. Ahí seguimos al pie del cañón, pero entonces todos tenemos que hacer nuestra parte, independientemente del lugar donde estemos. Entonces, con lo que tú compartes en este momento, Manuel, dirías que todo lo que dijo el GIEI en su momento, ¿no? Incluso en la última etapa, de que el ejército estaba ocultando información y que no estaba compartiendo todo lo que el propio presidente estaba diciendo, el Centroprot, la Chinola, todo eso, digamos, no tiene sentido ahora, por eso de que tú decías, hay que ser No, muy cooperativos con la sí tiene, autoridad sí pública. tiene. No, no, a ver, sí tiene todo el sentido. Hay información que falta. El presidente en su carta dice que no se ha negado nada. Los familiares son los que tienen que responder qué falta. Y hay que visibilizar eso que falta. Yo tengo entendido que se entregó unos archivos, luego se entregaron otros hasta por acá, pero como que en medio falta cierta información. Y eso, pues no sé si se debe a que algunos cuarteles, algunas zonas del ejército, algunos comandantes bajos, no sé quiénes, estén desobedeciendo una orden presidencial. Ahora mismo yo puedo llegar a entender que probablemente también en el ejército como que hay líneas políticas o líneas de actuación, ¿sabes? Como que unos son más herméticos que otros, como que hay pleitos ahí internos por ser herméticos entre quienes ven riesgo de que si dan a conocer todo eso se viene la institución abajo, y quienes son mucho más abiertos y flexibles y dicen, no, pues estamos en otros tiempos. O sea, hay que entender también la transformación. Hoy se viven transformaciones al interior de todas las instituciones. Pasa lo mismo en la fiscalía, pues, o sea, ¿tú crees que la mayoría de fiscales de la Fiscalía General de la República están a favor de los casos, no solo de los 43, sino de otros? No, perviven ahí porque les deben sus puestos a muchísimos otros funcionarios que pasaron por ahí en sexenios pasados, no porque realmente les interese la justicia. El problema es que ya hicieron plaza ahí, ya tienen derechos, ¿y cómo los quitas? O sea, son muchas cosas que tenemos que ver, pues, para entender por qué tenemos que caminar hacia adelante y sin tapujos. Pues yo sí comparto con el presidente el tema de que sin hipocresías tenemos que ir hablando de las cosas, y pues aquí, como ya todos estamos involucrados, todos tenemos que aportar lo que sabemos, lo que vimos, en lo que cometimos errores también, y para que un día lleguemos a saber qué pasó con nuestros compañeros. Sobre lo que tú sabes, sobre lo que tú viviste, ¿qué podrías decir sobre esta línea que también comparte el presidente en este reporte? De alguna manera, pues echa abajo esta versión de que los estudiantes, tus compañeros, podían haber secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos, tira la versión y prácticamente acusa a la periodista Anabel Hernández de haber construido, ¿no? Esta lógica, esta versión, cuando sabemos que también el propio GIEI y otros colegas periodistas como John Gibler, el propio Temoris Greco en su documental, pues Mira, Mauricio. trazaban algunas reflexiones al respecto. ¿Qué piensas de esto?
No, yo pienso que esa línea no tiene que ser descartada del todo. Y creo que debimos empezar diciendo que, bueno, le toca a la fiscalía Ujú, dar a conocer un informe final, ¿no? Que es la autoridad, ahora sí, la mera competente. Aunque el presidente se la haya echado personal y haya dicho, pues yo me tengo que hacer cargo, es la fiscalía la que tiene que dar a conocer un informe final y dar resultados o no en este caso y decir lo que va a seguir, ¿no? Yo entiendo que el 29 de este mes van a tener una reunión otra vez las familias y esta vez va a estar la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, junto al ujú. presidente de la República. Entonces entiendo que pues va a haber un compromiso otra vez de continuar la investigación. Entonces hay mucho que se tiene que Esclarecer, ¿no? replantear, Ujú. ver líneas de investigación que no están conclusas, que quedaron inconclusas. Y también hablar claro sobre el efecto de las grandes sentencias que, como yo lo digo, como tonto aplaudí, sin darme cuenta que esas grandes sentencias del Poder Judicial o del Tribunal de Circuito pues echaban abajo muchas cosas que, bien o mal, ahí venían. Entonces muchos cabrones aprovecharon eso, se fugaron, a muchos otros los mataron y claro, pues ya, ¿cómo avanzas después de eso, no? Entonces, pues sí, creo que debe haber una autocrítica tanto por toda la administración actual como por parte del movimiento también para ver en qué estamos fallando, porque si no, ¿cómo vamos a saber de nuestros compañeros? Así es. Fíjate que a propósito de todo este reporte o informe que dio el presidente López Obrador, pues varios colegas se manifestaron. Uno de ellos, Carlos Pérez Ricarta, quien seguramente conoces, quien formó parte de la comisión, ¿no? Por la verdad y la justicia de Ayotzinapa, y decía en un tuit hoy esta mañana, ¿no? Que la promesa de esclarecer el crimen no solamente no se cumplió en esta administración, además se le lavó cara al ejército, así lo creo, y en este caso no hubo transformación. ¿Qué piensas? Es contundente, Ricard, entiendo. mm, También comparto esa postura, pero entiendo el trasfondo político y transformador que lleva al presidente a hacer ese gran, Salto. pues sí, sí, esa gran conclusión y ese gran respaldo también a la institución en tanto ejército mexicano, ¿no? Yo entiendo que políticamente, pues el presidente al iniciar su sexenio no contaba con una estructura civil, con un ejército de burócratas que pudieran llevar adelante su Plan Nacional de Desarrollo, entonces se lo confió al ejército mexicano y les dio una participación tan alta que de pronto pues ya tenían poder de negociación. Entonces hay líneas rojas, hay límites que uno a otro se ponen, me imagino así, y entonces pues ya es muy difícil llegar más allá. Y yo entiendo, pues, porque al final de cuentas, por un lado tienes un caso que es la especificidad y el reflejo de más casos de desaparición forzada, y por el otro tienes todo un país que transformar. Entonces, pues tienes que ponderar mal en ese sentido para nosotros, para quienes fuimos víctimas de aquella noche de Iguala. Y pues no sé, como que se sacrifica lo poco por lo mucho, no sé, es una cuestión difícil para mí decirla, hablarla, aceptarla. Y sin embargo entiendo, porque cuando luchamos, los que somos del activismo, de la lucha social, sabemos perfectamente que algo nos puede pasar en el camino, pero aceptamos desde que nos metemos a la lucha que luchamos no por nosotros, sino por los que vienen más adelante. ¿Qué es eso que no logramos comprender, Manuel, que no logramos ver? Porque acabas de decir cosas muy importantes sobre eso que ha puesto en juego el presidente por mantener la gobernabilidad y por sacrificar determinadas cosas, porque hay todo un país que transformar. ¿Qué es eso en tu opinión como diputado después de la reunión que tuviste con el presidente? ¿Qué es eso que nosotros los mortales, como observadores solamente de esta realidad, no logramos ver? ¿Qué es, Manuel? Pues el cambio de régimen en sí mismo, o sea, el cambio de lógicas en las instituciones, en todas, los hábitos adquiridos durante décadas y que difícilmente se van a echar abajo, pues, o sea, yo lo digo claramente, o sea, el movimiento que empezó el presidente, que luego llegó y se está consolidando a partir de 2018, pues es un gran movimiento que no habíamos visto
décadas en nuestro país, en un siglo por lo menos, casi. Pero no es tan sencillo, pues, o sea, está removiendo las estructuras de muchas instituciones, las lógicas, está incomodando a propios y extraños. Es decir, es más complejo de lo que se ve. Y yo lo entiendo porque también, y siempre lo digo, lo entiendo porque también lo vivíamos en Ayotzinapa. O sea, mientras tu servidor y otros voceros andábamos dando la cara por el movimiento, valientes, con toda la fuerza, con toda la dignidad y el coraje y demás, otros compañeritos allá dentro de la escuela andaban haciendo de las suyas. Eso nunca lo dijimos, no se sabía. Pero cabrones, de allá nos andaban haciendo quedar mal mientras nosotros dábamos la cara más chida y más aguerrida de Ayotzinapa, otros cabrones hacían lo peor dentro de la normal, ¿no? Entonces imagínate, así está el presidente. Nosotros éramos 600 estudiantes. Aquí el presidente y su gabinete, algunos le fallan, algunos van para un lado, algunos van para otro, y contra todo, pues todo un sistema que pues se habituó a la corrupción y a otro tipo de actos, ¿no? Entonces, y en el ejército también me imagino, repito, que está pasando lo mismo. Entonces, pues eso es lo que estamos viviendo en este país actualmente. Y si lo perdemos en este momento, yo pienso que vamos a ir para atrás y podría irnos peor que antes. Por lo menos ahorita no hay persecución. Yo lo voy a poner de la siguiente manera, perdónenme, pero yo lo he llegado a pensar y lo he dicho ahí en tribuna. Agradezcan los representantes de la oposición que buscamos justicia y no venganza. Porque imagínate que con la información privilegiada que ellos tuvieron, hicieron su mítica, hicieron sus grandes obras en el país llenas de corrupción. Bueno, ahora el gobierno actual tendría también información, ¿cómo se dice? ¿Qué dije? Información privilegiada, ¿no? Sabemos dónde vive Margarita Zavala, sabemos dónde viven todos los adversarios de la 4T. ¿Qué nos costaría decirle a toda nuestra gente que no tiene vivienda? "Oye, pues ahí viven, y sin embargo no estamos buscando eso. ¿Qué nos costaría pedirle al presidente, oiga, presidente, pues denle una llegadita a Carlos Loret, cabrón? O sea, hablan de que están perseguidos y quién sabe qué, cabrón. En nuestro tiempo a nosotros sí nos perseguían. A otras personas que luchan actualmente sí los persiguen presidentes municipales, gobernadores, caciques locales, narcos. Ellos sí están luchando por transformar este país. ¿Qué están hablando de qué persecución o de qué hay otro? Entonces, hay que ver todo eso que está pasando en el país y hay que juntar en un gran campo semántico los que estamos más o menos yendo para el mismo camino y eso hay que salvarlo. Sin olvidar, eso sí lo voy a decir siempre, sin olvidar que nos faltan 43 estudiantes, que nos faltan miles, que sí hay una crisis de derechos humanos muy grande en nuestro país, que hay miles de desaparecidos y desaparecidas y que tenemos que también actuar en ese sentido. Yo espero que lo que viene más adelante vaya sobre eso y si no, lo vamos a decir siempre desde tribuna, desde donde estemos. Déjame hacerte una última pregunta, Manuel, antes de despedirnos. Hoy también uno de los colegas periodistas, también colaborador de este espacio y quien ha hecho una amplia investigación sobre el caso Ayotzinapa, Temoris Greco, puso un tuit muy largo que te invito a leerlo, pero entre las frases que pues, me llaman la atención y que me parece muy importante, dice algo que en realidad lo que está en juego es la disputa por el juicio de la historia. El compromiso no se cumplió, ¿quién cargará con la responsabilidad? Y yo te preguntaría, ¿qué lugar quieres ocupar en la historia como sobreviviente, como diputado frente a todo esto? Pues del lugar de la justicia, obviamente, de la no impunidad, de, pues sí, empujar más y más a este gran campo de personas, bloque de personas que somos las afectadas en el país desde dentro en este caso, pero que no se piense nunca que por estar dentro, pues no decimos las cosas. También nosotros los que estamos dentro en la Cámara de Diputados tenemos que remar contra, pues uno a 100 contra los compañeros que pues, no traen la lógica de la justicia ni de la impunidad, sino pues, que vienen más bien a, no sé, con sus propias agendas, que no deslegitimo para nada. Algunos seguramente las traen, pero pues ahí estamos aislados. Yo se los digo así, con todo lo que estén de acuerdo o no de acuerdo con lo que yo digo, con lo que hago. Tienen un aliado, los movimientos sociales conmigo, las personas familiares de víctimas tienen un aliado ahí. A mí me pesa que vayan y toquen la puerta de otros diputados que jamás en su vida van a
a sostener en su agenda sus casos, y cuando saben que hay uno de los sobrevivientes ahí, ni se acercan porque por ahí les envenenaron la mente y el corazón con que traicioné al movimiento, con que me vendí, con que quién sabe qué, cuando en realidad lo que hemos impulsado en estos 3 años, todo tiene que ver con la agenda de los derechos humanos y en favor de las víctimas. Entonces, yo de ese lado voy a estar, independientemente de donde me coloque. Manuel Vázquez Arellano, pues queremos agradecerte. Muchas gracias por todas estas reflexiones que has compartido. Y bueno, pues vamos a esperar lo que el propio presidente ha anunciado, que será en su último informe de gobierno el 1 de septiembre. Dice que va a dar, bueno, que espera, así lo pone, espero darles el adelanto de dónde están, dónde quedaron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otras cosas. Muchas gracias, a reserva de que quieras agregar alguna otra cosa. No, gracias a ustedes y esperemos lo que digan las familias. Al final de cuentas son sus hijos, son nuestros compañeros y son ellas, ante todo. Muchas gracias, diputado Manuel Vázquez. Hasta pronto.